De antemano te damos gracias porque escuchas nuestras oraciones y te presentamos esta plegaria en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo primero que queremos analizar esta mañana es: ¿qué es el manto de Dios? Dios tiene un manto, según la Biblia. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Salmo 104 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y es muy importante que traigan sus Biblias, porque vamos a usar mucho la Biblia y van a tener que usar los dedos con mucha destreza, porque vamos a ir un poco rápido porque hay mucho material que cubrir. Salmo 104, 1 y 2, vamos a leerlo. Y la pregunta que queremos contestar es: ¿cuál es el manto que viste a Dios? Dice allí: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Y ahora viene el versículo clave: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Cuál es el manto de Dios? ¿Es un manto de qué? De luz. Dice: el que se cubre de luz como de vestidura. Tenemos otras referencias en la Biblia que indican lo mismo. Cuando Jesús fue transfigurado, dice que sus mantos le brillaban como la luz. Y en Daniel capítulo 7, hablando del anciano de días, Dios el Padre, dice que tenía mantos blancos, que eran mantos de luz. Es más, el manto que cubre a los ángeles es un manto de luz. Es decir, que la vestidura de Dios y de los ángeles no es una vestidura confeccionada de tela. No son mantos de gabardina, ni de algodón, ni de seda, ni de lino. El manto que cubre a Dios y que cubre a los ángeles en su estado de santidad es un manto de gloriosa luz. Pero escuchen bien, ese manto de gloriosa luz que cubre a Dios representa algo. Representa su pureza. Representa o simboliza su santidad. Representa su perfección. Representa el hecho de que en Dios no hay pecado. Él es absoluta santidad. Es absoluta pureza. Es decir, su manto de luz literal representa su pureza y su santidad. Es decir, Dios tiene un manto literal y tiene también un manto simbólico, porque el manto literal representa algo más allá de la luz literal. Ahora, quiero que nosotros recordemos que el creador de nuestros primeros padres fue Cristo Jesús. Jesús es Dios. Así dice en Juan el capítulo 1 y el versículo 1 al 3. Yo creo que ni siquiera hay que buscar ese pasaje, lo conocemos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Es decir, el creador fue Jesús. Y escuchen bien, como Jesús fue el creador,
Él es responsable de nuestra existencia. Porque yo no escogí existir. Él es el responsable de mi existencia. Porque Él me creó sin yo pedir que me creara. Él es responsable. Yo sé que algunos están pensando, pero pastor, a mí no me creó Dios. Yo nací de mi mamá. Y yo siempre pregunto, ¿y tu mamá de dónde nació? Ah, pues de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de dónde nació? Ah, de la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, ¿a dónde terminamos el proceso? Con Adán y Eva. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, creó en ellos a todos los seres humanos. Jesús nos creó a todos nosotros. Es responsable de nuestra existencia. Eso es un punto muy importante para nuestro estudio. Ahora, cuando Jesús creó al hombre, lo creó para reflejar su gloria. Noten lo que dice en el Salmo 8. Ni siquiera vamos a buscarlo, solamente lo voy a mencionar. El Salmo 8 habla de la creación del hombre y dice que Dios lo coronó de gloria y de lustre. Es decir, Dios cubrió al hombre de gloria y de lustre. Y ustedes saben, por ejemplo, que la verdadera iglesia en Apocalipsis 12 se representa como una mujer vestida ¿de qué? Del sol, vestida de luz. Es decir, cuando Jesús creó a nuestros primeros padres, los creó cubiertos de la gloria de Él, con un manto de luz para reflejar su gloria. Y aunque la Biblia dice en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, el espíritu de profecía aclara de que ellos estaban desnudos en lo que respecta vestiduras humanas. Es decir, ellos no tenían vestiduras de tela, estaban cubiertos de una gloriosa luz. Permítame leerles una cita muy significativa que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 26, donde dice la sierva del Señor, escuchen bien: la pareja sin pecado. ¿La pareja qué? Sin pecado. No estaba vestida con mantos artificiales. Estaban cubiertos de una envoltura de luz y gloria, como la que viste a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Es decir, como Dios tiene un manto de luz que representa su pureza y su santidad, Jesús creó al ser humano y le dio el mismo manto para reflejar su gloria, y ese manto de luz literal representaba la santidad y la pureza que tenían Adán y Eva, porque no habían pecado, vivían en armonía con la ley de Dios. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252, dice la sierva del Señor, ampliando este punto en cuanto a las vestiduras: nuestros primeros padres estaban vestidos con mantos blancos de inocencia cuando fueron colocados por Dios en el santo huerto del Edén. ¿Qué representaban sus mantos? ¿Mantos blancos de qué? De inocencia. Es decir, tenían un manto literal de luz, era luz real, pero ese manto de luz real, literal, representaba que eran ¿qué cosa? Inocentes, puros y santos. Sigue diciendo, ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial.
una hermosa y suave luz. La luz de Dios envolvía a la santa pareja. Qué lindo. Una hermosa y suave luz. La luz de Dios envolvía a la santa pareja. Pero ahora escuchen lo que va a decir la sierva de Dios. Es muy importante que tengamos esto claro para los otros temas que vamos a estudiar. Ese manto de luz era un manto real. Es decir, era luz literal. Pero esa luz literal representaba o simbolizaba algo. Dice ella, una hermosa y suave luz, la luz de Dios envolvía a la santa pareja. Este manto era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Es decir, Adán y Eva tenían un manto literal y un manto ¿qué? Espiritual. El manto literal era luz real. El manto espiritual es lo que representaba esa luz. Esa luz representaba, según esto, este manto era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. Es decir, Adán y Eva tenían un manto de luz literal y tenía un manto espiritual, lo que representaba el manto de luz literal. El plan de Dios era que Adán y Eva continuaran para siempre revestidos de la gloria de Dios, siendo obedientes y puros y santos e inocentes ante el Señor. Pero todos conocemos la historia. Adán y Eva, nuestros primeros padres, decidieron desobedecer a Dios. Lo encontramos en Génesis 3 y el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Perdieron su santidad y su pureza, perdieron su inocencia, y como resultado perdieron ¿qué cosa? Su manto de luz literal. ¿Qué perdieron primero? ¿El manto literal o el manto espiritual? Perdieron el espiritual primero. Perdieron su inocencia. En vez de pureza, ahora eran impuros, eran desobedientes a Dios. Y como resultado de eso, de perder su manto espiritual, el resultado fue perder el manto literal de luz. Noten Génesis 3 y el versículo 7. Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes estaban desnudos, pero cubiertos con la gloria de Dios. Ahora estaban desnudos sin la luz. Dice la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252. Pero cuando entró el pecado, escuchen con cuidado esto. Cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios. Es lo primero que sucede. Pierden su manto espiritual. Rompieron su relación con Dios. Y la luz que los había circuido se apartó. Es decir, perdieron primero su manto espiritual por su desobediencia. Y como resultado se fue el manto literal. Y se encontraron desnudos. Qué interesante. ¿Qué hizo el hombre para procurar cubrir la vergüenza de su desnudez? Nos dice allí mismo en Génesis 3 y el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Pero ¿saben lo que es interesante? Que aún después de ponerse las hojas de higuera, todavía se sentían desnudos.
Eso indica que la desnudez no era primordialmente una desnudez de cuerpo, sino una desnudez de su alma. Noten lo que dice Génesis 3 y el versículo 9 al 13. ¿Saben lo que representan las hojas de higuera con las cuales ellos procuraron cubrir la vergüenza de su desnudez? En realidad representa las excusas que ellos ofrecieron por haber pecado. Trataron de excusar su pecado. Esas son las hojas de higuera. El intento de justificar el pecado y dar una razón por la cual pecamos. Fíjense lo que dice Génesis 9, 3 y el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Lo interesante es que para este momento ya no estaba desnudo, porque se había puesto las hojas de higuera. El versículo 7 dice que se puso las hojas de higuera, pero aquí dice: tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Las hojas de higuera eran literales, pero representaban el deseo que ellos tenían de justificar su pecado. Dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué están tratando de hacer? Justificar su pecado, justificarse. Eso es lo que representan las hojas de higuera, el intento que hacemos de justificarnos a nosotros mismos. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Lamentablemente esta cita no está en una fuente en español, está en la Review and Herald, la revista adventista de noviembre 15 de 1898. Yo la traduje. Dice ella: las hojas de higuera representan los argumentos que se fabrican para cubrir la desobediencia. ¿Captaron eso? ¿Qué representan las hojas de higuera? Los argumentos que se fabrican para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor atrae la atención de los hombres y las mujeres a la verdad, entonces comienza la fabricación de los mantos de higuera para cubrir la desnudez del alma, pero no se cubre así la desnudez del pecador. Y hoy en día muchos tratan de justificar su pecado. Dicen: ay, pastor, la carne es débil. No, pastor, es que yo fui abusado por mis padres. Mi papá le pegaba a mi mamá, por eso yo le pego a mi esposa. Yo nací así, esa es mi herencia. Yo crecí en un medio ambiente muy malo. Y empezamos a ofrecer toda clase de excusas por los pecados que cometemos. Tratamos de justificarnos a nosotros mismos. Eso es lo que representan las hojas de higuera. Dicen palabras de vida del gran maestro, página 252 y 53. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios. Noten lo que sucede primero: pierden su manto espiritual, su inocencia, su pureza, su santidad. Dice: cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios, y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados procuraron suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Así que Adán y Eva ahora estaban en problemas serios con todos sus descendientes, porque no tenían el manto de luz literal, ni tampoco tenían el manto de luz espiritual. La ley exige absoluta perfección.
La ley dice, obedéceme y vive. Pero Adán y Eva y sus descendientes no tienen perfección para ofrecerle a la ley. Es decir, estamos en una condición precaria, que la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de transgredir la ley? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos han pecado? Si alguien aquí dice que nunca ha pecado, acaba de cometer el primer pecado, porque es mentiroso. La ley exige santidad, dice, obedece y vive. La transgresión de la ley es pecado. La paga del pecado es muerte, y todos han pecado, y por lo tanto todos merecen ¿qué? Todos merecen la muerte. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos los seres humanos estaban bajo sentencia de muerte. ¿Qué necesitaba el hombre? Un manto de obediencia. Pero todos éramos desobedientes. El hombre necesitaba un manto de luz gloriosa, como el que cubría al ser humano al comienzo, pero lo perdió. Y lo peor es que la ley decía, tú pecaste y la paga del pecado es muerte. Aunque cometas un solo pecado, eres reo de muerte. No había manera en que la raza humana pudiera recuperar el manto literal ni el manto espiritual, porque todos estamos bajo sentencia de muerte. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo podía restaurarse el manto espiritual de la obediencia y la santidad y la pureza, y también el manto literal de gloriosa luz? ¿Cómo se podía restaurar eso? Génesis tiene la respuesta. Génesis 2 y el versículo 7 nos dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Saben que en el hebreo dice, el día que de él comieres, morirás por muerte. Yo no conozco ninguna otra manera de morir. Lo que está diciendo Dios es que vas a morir de verdad, ¿verdad? Muertecito. El día que peques. No dice dentro de 930 años, dice el día que comas del árbol, ese día vas a morir. Pero todos sabemos que Adán y Eva no murieron ese día. Y decimos, bueno, empezaron a morir espiritualmente y damos toda clase de explicaciones. Pero en realidad la Biblia y el Espíritu Profecía nos explican por qué es que Adán y Eva no murieron ese día. Deberían haber muerto ese día, porque la ley dice, tú me ofreces santidad, vives. Me ofreces pecado, mueres. Y no dice morirás algún día, dice, no, este día morirás. ¿Por qué no murieron ese día? Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Lamentablemente esta cita tampoco la pude conseguir en español, por eso necesitan aprender a leer inglés, el idioma del cielo. Pero un momentico, déjame explicarles por qué. Dios en el cielo va a hacer que el inglés sea el idioma, porque los gringos no pueden aprender ningún otro idioma, sino algunos gringos por ahí. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Esto se encuentra en Bible Echo, en una revista, mayo 21 de 1900. Lo pueden conseguir aquí en la biblioteca, en el CD de los escritos de la hermana White.
escuchen esto, el mismo instante en que Adán cedió a la tentación de Satanás e hizo lo que Dios le había mandado que no hiciera, el mismo instante, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos y dijo: que caiga el castigo sobre mí. ¿Quién era responsable por la existencia de los seres humanos? Jesús. Yo soy responsable y voy a ofrecer un medio de escape. Sigue diciendo: que caiga el castigo sobre mí. Yo tomaré el lugar del hombre. Dadle otra oportunidad. La transgresión colocó a todo el mundo bajo la pena de muerte. Pero en el cielo se escuchó una voz que dijo: he hallado un rescate. ¡Ja! Si no le dicen amén a eso, nunca van a decir amén. Gloria a Dios. Y el espíritu de profecía describe cómo fue ese momento. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús entró ante la presencia de su Padre y estaba en consulta con su Padre, dice ella, y le dijo a su Padre: Padre, déjame ir allá a vivir la vida que ellos deben vivir. Déjame ir allá para morir la muerte que ellos deben morir. Y el Padre: no, Dios, no sé si puedo hacerlo. La hermana White dice que fue una lucha aún para el Rey del universo entregar a su hijo. Qué pensamiento tan tremendo. Y luego dice que segunda vez Jesús le dijo: Padre, déjame ir allá. Yo soy responsable, yo los hice. Tengo que proveerles un camino de escape. Tengo que vivir una vida obediente que les puedo regalar. Tengo que morir la muerte que ellos deben morir. Padre, déjame ir. Y el Padre otra vez dice: está difícil. Y finalmente la tercera vez Jesús le: Padre, déjame ir. Y el Padre le dijo a Jesús: está bien, te voy a dar a la raza humana. Y Jesús salió. Dice la hermana White que los ángeles estaban todos calladitos en expectativa. Y luego Jesús salió y anunció que Él iba a venir a vivir en este mundo la vida que nosotros debemos vivir, que iba a morir la muerte que nosotros debemos morir. Y los ángeles empezaron a decir: no, yo voy. Y otro: no, yo voy, déjame ir a mí. Jesús dice: no, el responsable soy yo. ¿Sabe lo que es interesante? Es diferente ver la crisis desde acá que verla desde la perspectiva de la crisis. A veces nosotros pensamos: cuando venga el tiempo de angustia, hay problema, paso bien. Pero ¿saben que Jesús 3 veces le pidió al Padre que pudiera venir? Y en el huerto de Getsemaní 3 veces le pidió al Padre que se pudiera escapar. Padre, si puede pasar esta copa de mí, que pase, pero que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Era diferente verlo desde allá que verlo desde acá. Y luego rogó segunda vez y una tercera vez. Y el Padre le dijo: hijo, ¿te acuerdas de la reunión que tuvimos acá? Las 3 veces que me rogaste que querías ir, ahora quédate. Esa es mi voluntad. Así que la sierva de Dios dice que el mismo instante en que Adán y Eva pecaron, Jesús se ofreció para vivir la vida que ellos deberían haber vivido y para sufrir la muerte que ellos y sus descendientes deben sufrir. Y saben que en Génesis 3 se encuentra lo que dice el espíritu de profecía. Noten Génesis 3:21, un texto clave en el libro de Génesis. Yo creo que de todos los versículos de Génesis, Génesis 3:15 y Génesis 3:21 para mí son los puntales del libro. Dice en Génesis 3:21, escuchen: y Jehová
Dios hizo al hombre. Ahora no son hojas de higuera. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de poliéster. Hizo túnicas de seda. No. Dice, les hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas? Dios. ¿Quién los vistió? Dios, Jesús. Ahora, ¿qué tiene que suceder para conseguir la piel de un animal? Tiene que matar al animal. Ese mismo día se escogió uno o dos, no sabemos exactamente, pero se escogieron animales, porque dice pieles en plural, animales sin máculas, sin defectos, sin mancha. Y esos animales se sacrificaron. Y como resultado de la muerte de esos animales, con las pieles del cordero, se cubrió la vergüenza de su desnudez. Allí estaba anunciando Dios lo que tenía la intención de hacer simbólicamente. Note lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 al 20. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no fuimos redimidos o rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Escuchen esto con cuidado: como de un cordero sin ¿qué? Sin mancha y sin contaminación. ¿Qué clase de cordero? Sin mancha y sin contaminación. Y ahora escuchen bien, el plan se hizo mucho antes de que Jesús viniera, porque dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La misión de Cristo constaba de dos partes. Escuchen. A veces nosotros enfatizamos tanto la muerte de Jesús que nos olvidamos de la importancia de su vida. Escuchen, si Jesús no hubiera vivido primero una vida perfecta, su muerte no hubiera valido nada. Primero, por 3 años y medio, primordialmente de su ministerio, Jesús tenía que enfrentarse a todo el poder del enemigo, como Adán en el huerto del Edén, solo mucho peor. Tenía que pasar por el camino por el cual pasaron todos los seres humanos, pero Jesús no podía pecar ni una vez, porque Jesús vino a vivir la vida que nosotros debemos vivir. Porque yo no le puedo ofrecer una vida santa a la ley y la ley me dice muerte porque has pecado. Yo necesitaba, en otras palabras, a alguien que viviera la vida que yo debo vivir para que me la pudiera regalar. Y así es que Jesús vino en primer lugar para vivir una vida perfecta en el campamento con nosotros, porque aquí vamos a seguir el orden del santuario. Esto lo podremos ver desde la perspectiva del santuario también, porque Jesús, a veces decimos que Jesús vino primero al atrio del santuario, pero no, Jesús no vino primero al atrio. Jesús primero vino al campamento, porque dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino no primero al atrio, porque ahí fue que murió, sino que vino al campamento para vivir con nosotros, entre nosotros, para enfrentarse
al poder del enemigo, pero para vivir una vida perfecta que exige la ley. De tal manera que si yo lo recibo a Él, la vida de Él está en lugar de la vida mía. La obediencia de Él está en lugar de mi obediencia. Y no se preocupen, algunos estarán pensando, esa es gracia barata. Hoy estamos hablando de la provisión para la justificación. Vamos a entrar más y más profundamente en este tema del manto en los siguientes temas. Hoy vamos a hablar de cómo tejió Jesús el manto. Y entonces mañana vamos a hablar de cómo lo reclamamos. Porque el hecho de que Jesús lo haya tejido no significa que todo el mundo se va a salvar. Hay que reclamarlo. Y mañana vamos a hablar de eso. Ahora escuchen bien. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que ser sin defecto. Y la víctima, antes de sacrificarla, también tenía que ser sin defecto. No es solamente la muerte del animal. Antes de la muerte del animal, la víctima tenía que ser sin mancha. Y el sacerdote que ofrecía a la víctima también tenía que ser sin mancha y sin mácula. Y claro, físicamente, que ilustraba el hecho espiritual. Escuchen lo que dice Levítico 22, 20 al 22, en cuanto a la víctima, la clase de víctima que era aceptable ante Dios. Tenía que ser una víctima perfecta, como Jesús tenía que vivir una vida perfecta para que su muerte tuviera valor. Dice en Levítico 22, versículo 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será aceptado por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Una víctima imperfecta, su sacrificio no valía nada. Jesús tenía que vivir la vida perfecta que yo debo vivir, porque yo tengo que ofrecerle perfección a la ley. Y yo no puedo en mí mismo, porque soy pecador. Necesito que el que es responsable de mi existencia tome mi lugar. El sacerdote también tenía que ser perfecto. Cuando digo perfecto no estoy hablando moralmente, porque sabemos que eran pecadores, pero Dios lo ilustró por perfección externa, física. Dice en Levítico 21, 17 al 21 lo siguiente en cuanto al sacerdote que ofrecía a la víctima. Dice esto: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El sacerdote tenía que ser sin defecto y la víctima también, porque el sacerdote y la víctima ambos representaban a Jesús. En el sistema del Antiguo Testamento se necesitaban dos símbolos: se necesitaba el sacerdote y se necesitaba la víctima, pero Jesús cumple los dos símbolos en él mismo, porque la Biblia dice que Jesús se ofreció a sí mismo. Es decir, Él es el sacerdote que oficia y es el sacrificio que sufre la muerte. Pero tenía que ser un sacerdote perfecto y una víctima perfecta.
Jóvenes hermanos, nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar cómo habrá sido para Jesús vivir en este mundo por 33 años, sufriendo los ataques terribles de Satanás cada minuto. La gente pregunta si Jesús tenía ventajas o no tenía ventajas. Tenía desventajas grandísimas comparadas con Adán, porque tomó la naturaleza humana afectada por 4,000 años de pecado y sufrió tentaciones millones de veces peores que las que sufrió Adán. La hermana White dice que Adán solamente Satanás podía acercarse al árbol, mientras que el diablo siguió a Jesús por donde quiera que iba. Y sin embargo, a pesar de que Satanás lo atacó minuto tras minuto, día tras día, mes tras mes, año tras año, Jesús se mantuvo inconmovible. Fue el sacerdote perfecto y la víctima perfecta. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vivió la vida perfecta que Dios nos exige a nosotros. En Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y todos conocemos 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hallados justicia de Dios en él. Vivió la vida que nosotros debemos vivir, que la ley exige, una vida perfecta. Ninguno de nosotros tenemos eso para ofrecerle a la ley, y por lo tanto en nosotros mismos estamos condenados a muerte, toditos. Pero cuando Jesús vino y vivió su vida, la vivió por toditos. Y cuando murió su muerte, la murió también por todos. Ahora fíjense algo muy interesante. No pierdan este punto. El Señor Jesucristo colgó sobre la cruz completamente desnudo. Yo sé que los artistas le ponen un lienzo en sus partes nobles, pero eso no es bíblico. La Biblia dice que Jesús colgó sobre la cruz desnudo. Vamos a leerlo, Juan 19 y el versículo 23 y 24. Juan 19, 23 y 24. Hay una lección tremenda aquí, jóvenes y hermanos. Juan 19, 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Esta es su ropa de adentro. Y luego dice: tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba para abajo. En otras palabras, tomaron su vestidura interior y también tomaron el manto de afuera, el saco, podríamos decir. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora escuchen bien. ¿Jesús pecó alguna vez? No. Entonces, ¿por qué colgó en la cruz desnudo, que es el fruto del pecado? ¿Quién debería haber estado colgado en esa cruz desnudo? Nosotros, porque la desnudez vino como consecuencia de la desobediencia. Pero en lugar de los desobedientes, en la cruz colgó al obediente y desnudo. ¿Por qué? Porque Jesús tomó sobre sí mismo la desnudez que yo merezco. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo?
Jesús tomó la vergüenza de mi desnudez, aunque era santo, porque Él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Como dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y como dice en Isaías 53:5 y 6, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿A qué vino Jesús? A hacer dos cosas primordialmente. Uno, a vivir una vida santa, y en segundo lugar, a pagar mi deuda. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo sencillamente para que, si yo lo acepto a Él, Él toma su vida y me la pone a mi cuenta, y toma su muerte y también me la pone a mi cuenta. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y yo sé que algunos están pensando: bueno, pastor, ¿y la vida santa qué? ¿De eso vamos a hablar? Pero nadie podía vivir una vida santa sin esto. Yo pregunto: ¿exige la ley una vida perfecta? Claro que sí. Entonces lo primero que había que hacer era proveer lo que exige la ley. ¿Exige la ley la muerte del que la desobedece? Sí. Entonces había que encargarse de la sentencia de muerte. Eso es lo primero. Luego Jesús derrama los beneficios de lo que hizo personalmente. Pero Jesús primero tuvo que tejer el manto. ¿Y saben algo? ¿Saben qué fue el acto de tejer el manto? Es muy sencillo. Cada vez que el diablo atacó a Jesús y Jesús obedeció, le añadió un hilo al manto. Y cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, le puso el último hilo al manto. Tenía un manto perfecto de justicia, un manto perfecto de obediencia para ofrecerle al hombre. Es decir, la vida obediente de Jesús fue el acto de tejer el manto. Y cuando dijo consumado es, lo hizo por todo el mundo. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. En la cruz del Calvario, Él pagó el precio de la redención de la raza humana. ¿Por cuántos pagó? Por la raza humana, dice ella. Mensajes Selectos, tomo 1, página 378 y 79, dice: el peso, yo no puedo entender esto, porque es que imagínense, hoy en día hay gente que se siente terriblemente culpable y se agobia y sufre nada más por sus propios pecados. Ahora escuchen esto, dice: el peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán, existían una paga que recayó sobre Cristo, pues había llegado a ser el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiésemos ser justicia de Dios en Él. En el librito Confrontación, página 17, dice ella: llevando sobre sí los pecados del mundo, había de transitar por el mismo camino en que tropezó Adán. Había de soportar una prueba infinitamente mayor que la que llevó al fracaso a Adán,
Él había de vencer, escuchen bien, Él había de vencer en favor del hombre y vencer al tentador a fin de que por medio de su obediencia, su pureza de carácter y su integridad inquebrantable, se le pudiese imputar su justicia. ¿Sabe lo que significa imputar la justicia? Es un término teológico, es muy sencillo. Sencillamente significa ponérnoslo a la cuenta. Imagínense que ustedes estuvieran supremamente endeudados, no hayan cómo pagar sus deudas, y viene un magnate multimillonario y dice: si quieres yo te pongo a tu cuenta el dinero para pagarte todas las deudas. ¿Qué dirían? No, gracias, yo mismo lo pago. Claro que no. Inmediatamente dirían: claro, ¿te va a pagar? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Sencillamente aceptarlo. Es la justicia y el capital de Él, no mío, que por su gracia me lo pone a mi cuenta. Y entonces ya aparezco libre de deuda en Él. ¿Están entendiendo lo que es la justificación? Significa que Jesús toma su vida y su muerte sin yo merecerlo y me lo pone a mi cuenta. Una última cita del Espíritu de Profecía y luego quiero hablarles de un punto final. Lo que falta aquí es tiempo, porque estas cosas son tan maravillosas, tan magníficas, que las palabras no son suficientes en realidad para describirlo. Dice la sierva del Señor, en La fe por la cual vivo, página 107, es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. ¿Qué es lo que obra nuestra justificación? ¿La justicia de quién? De Cristo. No importa, escuchen, aquellos que se creen muy pecadores, que no tienen esperanza, dice: no importa cuán pecaminosa haya sido tu vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. Extraordinario. Te puedes ir esta mañana de este lugar saltando de alegría y decir: estoy perdonado. Todo. No importa cuán terrible sea el pecado. Dice, la justificación es el perdón pleno y completo del pecado. El mismo instante, esto es tremendo, el mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe. De esto vamos a hablar un poquito mañana en la mañana. El mismo instante en que el pecador recibe a Cristo por la fe, recibe el perdón. Se le imputa, es decir, se le acredita, se le pone a la cuenta, se le imputa la justicia de Cristo. Y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Es decir, que cuando yo recibo a Jesús, me pone, ¿cuál manto? ¿El literal o el espiritual? El espiritual. Yo no veo aquí nadie vestido de luz. Literal. Pero les apuesto a que hay un montón de gente aquí con el manto espiritual. Ahora escuchen bien el principio, porque vamos a volver a esto. ¿Cuál manto perdió el hombre primero? El espiritual. ¿Y luego cuál perdió?
El literal. Ahora, ¿saben? Cuando Dios nos restaura, primero restaura el espiritual y finalmente el literal. Pero antes que Jesús venga, restaura el manto espiritual, que es el manto de la justicia de Cristo. Yo pregunto, ¿cuándo es que Dios nos va a cubrir con el manto literal de luz? Cuando Jesús venga en poder y gloria. Aquellos que tienen el manto espiritual recibirán el manto glorioso de luz. Y nuevamente habremos sido restaurados a la condición original en la cual se encontraban nuestros primeros padres. Pero tienes que recibir el espiritual, o si no, nunca recibirás el manto literal. Déjeme leerle la cita donde se encuentra ese grupo de personas con el manto glorioso de luz literal. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo. Ahora, ¿por qué tienen ellos el manto blanco? Dice, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, porque todo lo hizo Él. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Qué más puedo decir? Solamente una cosa. ¿Saben ustedes en qué momento recibimos nosotros el manto espiritual? Hay un momento puntual en que nosotros recibimos ese manto. Y ustedes dicen: ¿en qué momento es que nosotros recibimos ese manto? Último versículo, Gálatas 3, 26 y 27. Si tú quieres tener el manto espiritual de Cristo, para tener finalmente el manto literal, tú tienes que tener esta experiencia en el momento cuando Jesús te pone ese manto espiritual. Gálatas 3, 26 y 27, un texto muy importante, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora escuchen bien. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cómo? Todos los que habéis sido ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿En qué momento nos viste Jesús oficialmente con el manto de su justicia? En el momento del bautismo. Como mencionaba ayer en la tarde, ese es el momento en que Dios, cuando tú estás en el bautisterio, dejas de respirar, te meten debajo del agua no estás respirando, es como si estuvieras muerto, y luego sales, respiras nueva vida. Dios no puede haber dado mejor simbolismo, porque en la ceremonia bautismal lo que yo estoy haciendo es anunciando que yo estoy participando en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Estoy incluido en Él. Ese es el momento cuando yo recibo el manto, en el momento del bautismo por inmersión. Al menos que nazcamos del agua y del Espíritu, del agua y del Espíritu, no podemos ni entrar ni ver el reino de Dios. Se me ocurre preguntar en esta mañana: ¿hay alguien aquí que no ha sido bautizado, no ha sido bautizada, que le gustaría decirle a Jesús en un futuro: yo quiero sepultar mi vida y ser incluido en Cristo Jesús? Yo quiero ser incluido en Él.
Yo quiero que Él me ponga su manto espiritual de justicia. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere decirle eso a Jesús levantando la mano? Levántela bien alto. Yo quiero orar por usted si no ha sido bautizado. ¿Hay alguien? ¿Será que todos los que están aquí son bautizados ya? Yo sé que esto se está transmitiendo por radio también. Indudablemente muchos de los que están escuchando por radio La Voz Internacional y otras emisoras que repiten la programación, están escuchando, y yo quiero invitarles a ellas, a esas personas también, que tomen esta decisión donde quiera que te encuentres. Puede ser que estás manejando un camión, puede ser que estás manejando un bus, puede ser que estés en la casa, puede ser que estés en el trabajo escuchando. El Señor Jesucristo te invita para que tú le recibas como tu Salvador, como su Salvador, y que escojas sellar tu destino con Él. ¿Hay alguien en esta mañana? Quiero tener una oración contigo. Si es que no has sido bautizado, no has sido bautizada. ¿Será que todos aquí somos bautizados ya? Según parece sí, porque yo creo que después de haber estudiado esto, ¿quién no va a querer cubrirse con el manto glorioso de Jesús? ¿Alguien? En unos momentos vamos a orar, ya el tiempo se fue. No dejes pasar esta oportunidad. Decimos que mañana, pero mañana no es nuestro. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bien, quiero invitarles a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por habernos rescatado del pecado por medio de la obra de Jesús. Gracias, Padre, porque estuviste dispuesto a hacer ese gran sacrificio de enviar a tu Hijo Jesús, no solo para morir por nosotros, sino para vivir por nosotros. Gracias, Padre. Te doy gracias también por todas las personas en esta mañana que están escuchando, por las emisoras que están presentando esta programación. Señor, toca los corazones, habla las conciencias, para que los que escuchan puedan hacer una entrega completa y total a Jesús. Te ruego también por los que estamos reunidos aquí. Yo no sé quiénes son bautizados, quiénes no. Puede ser que sean alumnos bautizados ya por inmersión. Yo no lo sé. Pero si hay alguien aquí en esta mañana, Señor, que no ha sido bautizado, no ha sido bautizada, te ruego, Señor, que tú les lleves a tomar esa decisión firme antes que termine esta semana. Te damos gracias, Padre, por habernos acompañado esta mañana, y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.